Muy buenas tardes, distinguidos amigos del canal El Momentum. Hoy tenemos a otro invitado más especial, pero la especialidad de este especialista, valga la redundancia, es que es el primer profesor catedrático universitario que va a hacer posesión en el canal El Momento. Anteriormente hubiésemos invitado abogados de alto prestigio, pero hoy tenemos a un catedrático que a su vez es constitucionalista, abogado especialista en lo que tiene que ver con la parte de la administración pública, los recursos, también tiene conocimiento a nivel internacional de derechos humanos, derechos constitucionales, escritor en los diferentes periódicos, más de 1.500 artículos ha escrito en diferentes periódicos, también es conferencista nacional e internacional. Señores, para el momento es una gran importancia que este tipo de profesionales al día de hoy puedan venir a nuestro canal y allí llevarle conocimiento. Tal como le decía Máximo Calzado, la idea de este programa es que ese público de a pie que no sabe nada de derecho y a la vez, ¿por qué no? Muchos profesionales de otras áreas, incluyendo los mismos abogados, desconocen estos temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y vamos a iniciar con rompiendo con el mal concepto que se entiende que el Estado no es demandable. Lamento cuando algunos colegas abogados me dicen, no, el Estado es el Estado y no se puede embargar, el Estado se impone. Mira lo que dijo un presidente, el Estado me venció. Entonces, en la sociedad existe esa cultura de que con el Estado nadie puede y que el Estado puede hacer y deshacer. Claro, yo entiendo porque existía un presidente que decía que la Constitución es una hoja de papel sin ningún tipo de valor. Pero usted sabe, profesor, que a partir del 2010 todo esto ha dado un giro de 360 grados. En esas atenciones nosotros queremos que usted le explique tanto a los abogados como a las personas que quizás no tengan estos conocimientos de cómo opera y cómo se puede enfrentar el Estado desde el punto de vista legal ante la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos. Bienvenido. Sí, buenas tardes, Rigoberto. Gracias por la invitación para conversar sobre un tema tan importante en este novedoso y recién iniciado espacio que tú estás, con el cual tú estás colaborando con el tema de la consolidación de la democracia y la institucionalidad, abordando temas importantes, sobre todo en el ámbito del derecho público y el derecho internacional. Fíjate, hay un mito arraigado no solamente en los abogados, sino en los ciudadanos también, de que dicen primero que el Estado no es demandable. Y también ahí yo entiendo que eso es hay una cultura pesimista, podemos decirlo así, intronizada en la mente de los dominicanos de que aquí la cosa no funciona, que aquí el Estado no se puede demandar, porque como quiere el Estado es muy grande, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que desde antes de la Constitución del 2010 hay algunas leyes que son preconstitucionales, por ejemplo, la ley 4108 de función pública que establece la posibilidad de que un ciudadano pueda demandar al Estado en responsabilidad patrimonial y también al funcionario en responsabilidad civil. Entonces, esas leyes son más o menos tres leyes o cuatro que están antes de la Constitución del 2010. Pero además, la ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios. En estas normas se establece la posibilidad de que cualquier ciudadano, cuando ha sido lesionado en sus intereses, tanto por acción como por omisión, entonces puede demandar al Estado y el Estado es responsable. ¿Por qué? Porque imaginémonos que una persona, por ejemplo, va a un hospital público a buscar que le hagan una operación, por ejemplo, y el médico, sin querer, podemos decirlo así, le deja en el cuerpo una gafa o un instrumento quirúrgico. Bueno, el médico quizá no quiere, ningún médico quiere que un paciente tenga un problema, pero hay una realidad. Ese hecho le ha causado un daño a ese paciente. Entonces, hay una responsabilidad por omisión en este caso. Y también por acción cuando el médico, por ejemplo, quizá actúa sin conocimiento, no opera con la debida
cumpliendo con los estándares del protocolo nacional e internacionales de salud. Entonces, obviamente, siempre que el Estado cause un daño, ya sea por acción o por omisión, entonces el Estado es responsable. Claro, obviamente, hay causas que son eximentes de responsabilidad patrimonial del Estado. Estamos hablando de los casos de hechos fortuitos, por ejemplo, hechos, por ejemplo, de naturaleza, que no se puedan predecir, un terremoto, un ciclón, ¿verdad? Un huracán. En esos casos hay una causal de eximentes y también cuando ha sido falta de la víctima. Por ejemplo, imaginémonos que una persona va a un hospital público y le hacen una operación, ¿verdad? El médico le receta una serie de medicamentos, el médico le dice, mira, tiene que volver cada 10 días para chequearte los puntos y tiene que guardar reposo, ¿verdad? Y esa persona no tempera ese llamado y entonces empieza a hacer ese arreglo. Obviamente, si esa persona no tempera y tampoco acude a la cita con el médico para los chequeos rutinarios post operación, entonces ahí hablamos de falta de la víctima. Y esos elementos que son eximentes de responsabilidad están contenidos en la ley 107.13, tanto los hechos, casos fortuitos, huracán, terremoto, ciclón, o como cuando hay falta de la víctima. Pero si no es en una de esas circunstancias, cualquier hecho, por ejemplo, que se le cause daño a una persona, ya sea por acción o por omisión, entonces el Estado es responsable y el Estado es demandable. No sé si tú tienes, recuerda, por ejemplo, frecuentemente hay hechos lamentables en las cárceles de nuestro país, por ejemplo, La Vega, Higüey, el 15 de Asua, donde mueren cientos y cientos de presos. Entonces, en ese caso, también el Estado es responsable. No importa que el hecho, cada vez que un recluso muere en un centro penitenciario, sea porque el recluso se quita la vida a él automáticamente, sea porque otro preso le quite la vida, o sea porque uno de los vigilantes penitenciarios o militares le cause un daño, el Estado es responsable. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado es responsable de la integridad física de la persona que están en las cárceles. No importa la circunstancia ni los hechos que pasen, el Estado siempre será responsable. ¿Estamos claros? Y también vemos, por ejemplo, en el caso de la maternidad de Altagracia, Robert la maternidad Rick, de Los Minas, perdón, cuando el Robert Rick Cabral también, cuando murieron unos cuantos niños, la antigua Angelita, porque no había oxígeno. Eso es una falta de la administración, porque se supone que un hospital donde se da atención primaria a los niños y un hospital de esa categoría no es posible, no es, eh, 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 o sea, no es posible que falte elementos como ese, como el oxígeno. Igual que la maternidad de San Lorenzo de los Minas, que una planta que tenía que proveerle energía eléctrica, ¿verdad? A las incubadoras de los niños, que no tenga combustible. Porque ¿para qué está el director del hospital? O sea, si él no tenía el recurso, por ejemplo, no había recursos en Caja Chica, él debió buscar dinero de lo de él, de donde sea. ¿Para qué? Para que esa planta tuviera gasoil y no pasara lo que pasó. Han ocurrido en República Dominicana muchos hechos lamentables que el Estado es responsable. Lo que no sabemos es si los familiares de esas personas, de esa víctima, han demandado al Estado. Pero si lo hubiera demandado, hay responsabilidad patrimonial. Ahora, el problema está, Rigoberto, que tenemos un problema en República Dominicana porque la mayoría de dominicanos no conocen cuáles son sus derechos, pero tampoco cuáles son sus deberes. Y también el Estado ha incumplido porque, por ejemplo, el artículo 63.13 ordena de la Constitución que hay que enseñar la Constitución, ¿verdad? En las escuelas públicas y privadas, pero eso no se ha logrado a pesar de que el Tribunal Constitucional ha hecho varios acuerdos con el Ministerio de Educación. No ha habido forma. ¿Por qué? Porque hay que, primero, hay que modificar el currículum. Eso es lo que dice el Ministerio de Educación y también lo dice el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Pero bueno, si hay que modificarlo, hay que modificarlo. Gracias a Dios, el actual presidente del Colegio de Abogados encaminó un amparo en cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo solicitando que combinara al Ministerio de Educación para que implementara la enseñanza de la educación. Gracias a Dios, el tribunal le dio ganancia de causa y ordenó al ministerio que tiene en un plazo de un año, el Ministerio de Educación tiene que modificar la currícula, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se imparta la docencia de la Constitución y los derechos fundamentales en la escuela pública y también a nivel de temas de medio ambiente y también en temas de educación cívica, educación vial a través del Intran. Y en la propia sentencia, el Tribunal Superior Administrativo comisionó al Colegio de Abogados para que sea el coordinador entre el Ministerio de Educación, MINER, entre el Intran y también entre el Ministerio de Medio Ambiente
para que coordinen y que en un año deben estar implementados esos programas a nivel de la escuela pública y privada para enseñarse la educación. ¿Por qué? Porque hay una falencia, pero también yo debo decir con eso, Gilberto, que si bien el Estado tiene la obligación de educar a la población, también yo digo que la población tiene el compromiso también de educarse, porque esto es como la salvación. No podemos dejarle todo, esto es como la salvación individual. No podemos dejarle toda esa responsabilidad al Estado. ¿Por qué? Bueno, porque aquí cualquiera tiene un celular, hasta un limpiabota, y no puede administrar limpiabota, y el Estado no le enseñó a bregar por WhatsApp, ni con TikTok, ni con Facebook, ni con Twitter, ni con Instagram. O sea que también la población, si el Estado incumple esa función de educar a la población en materia de derecho fundamental y derecho constitucional, obviamente cada uno de nosotros tenemos que ser proactivos, ¿verdad? Y empezar a buscar temas de derecho en las redes sociales, porque Yo, hay muchas personas que dedican el día entero en Facebook. Y yo digo, si una persona es influencer, que vive de las redes sociales, está bien que haga eso, pero si usted no es un influencer, ¿por qué usted dura un día entero en las redes sociales viendo temas de farándula que nada le aportan a su crecimiento? Bien. mire, qué bueno que usted tocó ese tema, porque tengo que ser honesto con usted. Usted dijo en la maestría de Derecho Constitucional que nosotros somos parte, somos estudiantes. Usted dijo algo que nos motivó más a tomar esta iniciativa de la cual usted parte. Y es que si nosotros no hacemos nada como profesionales, y esto ha sido como especie de una prédica de todos los profesores que nos han dicho, ustedes son el relevo de nosotros y ustedes tienen que salir a la calle a plantear lo que ustedes están aprendiendo. Y esa es la vocación de este canal. Pero ¿qué pasa? Se da una situación, como usted expresa, que estos temas, incluso para los mismos profesionales del derecho, quizás no le dan el valor que deberían merecerse. Y yo estoy consciente de algo, que mientras más ignorante es un pueblo, más fácil de manejar es. Ese es mi criterio y estoy convencido de eso. ¿Por qué yo lo digo? Porque fíjese lo que usted ha planteado. Usted no está diciendo a nosotros en calidad de ciudadano, usted está hablando de una responsabilidad civil, pero nadie sabe qué quiere decir una responsabilidad civil. Usted está hablando que las instituciones públicas son responsables de los daños que le causan al ciudadano. Es decir, Máximo, que cuando ese joven que fue apresado en Ágora Mall, que lo llamó la seguridad y se lo entregó a la policía y se ven los videos donde él entra, donde él sale de la plaza y posteriormente en el destacamento es asfixiado, es estrangulado. Estamos hablando de un hombre con una corpulencia, un muchacho joven, profesional, que independientemente de que tuviera trastorno o no, con menos razón para que eso sea un agravante a quitarle la vida. Nosotros vemos aquí como la policía, que mediante intercambio de disparos, caen abatidos 3 delincuentes. Pero de esa patrulla en un motor, ninguno sale herido, solamente salen heridos los delincuentes. Ok, pero también me está diciendo a mí que el Estado es demandable cuando en una carretera, en la autopista Duarte, no se ponen las señalizaciones del lugar y un padre de familia con sus hijos se va por un derricadero y se mata. Entonces son cosas que muchas veces hago un mea culpa en calidad de abogado. No sabemos cómo atacar, cómo enfrentar, qué vía, qué mecanismo, qué área. Hay reclamaciones administrativas que caen dentro de lo que es el derecho administrativo. Un funcionario no me quiere dar una información. Yo tengo los medios para atacarlo, pero quizás no todos los abogados ni la sociedad, que tengo que decir que esta ley viene fruto de eso, para que la información fluya. Y lo recuerdo con el caso de Diandino, que no quería entregar los planos del metro. Entonces son cosas que el pueblo llano, lo que nos ven en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes del mundo, tienen que entender que ya la República Dominicana no es la misma
de 20 años atrás. Pero también a sus funcionarios, a sus presidentes, le hacemos también ese llamado de que deben de entender que hoy ese artículo 148, si se demuestra la negligencia, la imprudencia de ese funcionario, su patrimonio pudiera estar siendo comprometido, no solamente la institución, sino él. Quisiéramos que usted nos diga qué vía en estos casos cuando sucede, por dónde se debe agotar o iniciar. Bueno, mira, hay dos cosas. Si hay dos acciones que podemos llevar. Una, fíjate que el artículo 148 habla de responsabilidad civil, ¿verdad? Del funcionario y solidaria del Estado. ¿Por qué? Porque el funcionario es el mandante del Estado. El Estado, el Estado como figura jurídica, ¿verdad? Es una abstracción, eso es algo, podemos decirlo, una atracción, ¿verdad? Sin embargo, para el Estado ejercer su voluntad o poner en práctica su voluntad requiere de funcionarios. Entonces, el Estado es el mandante y el funcionario es el mandatario. Cualquier acción que realice el funcionario, es lo mismo cuando tú le das poder a una persona, cualquier acción que realice el funcionario en nombre del Estado, entonces también el Estado concomitantemente es mandante. Ahora bien, hay dos tipos de responsabilidad. Una responsabilidad civil que se lleva ante los tribunales civiles cuando el Estado actúa como una relación de derecho privado, como con un particular como derecho privado. Y cuando el Estado actúa en una relación de derecho público, por ejemplo, en caso de una contratación, de una expropiación, entonces ahí se va a llevar esa acción en responsabilidad patrimonial, que la ley 107.13 dice que son 2 años, ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Bien, ahora bien, la ley también de función pública, artículo 91, establece que el Estado tiene la opción de repetir en contra del funcionario cuando el funcionario ha actuado de manera, podemos decir, contraria a la Constitución y contraria a las leyes, ¿verdad? Y en este caso, lo lamentable es que esa acción de repetición que está establecida en el artículo 91 de la ley 4108 de función pública está de manera opcional. En otros países, como en España, por ejemplo, cuando el Estado es condenado de manera solidaria, el Estado está obligado a repetir en contra del funcionario. Obviamente, hay que hacer un procedimiento administrativo sancionador donde a ese funcionario se le aseguren todas las garantías. Y si luego de ese proceso se comprueba que el funcionario actuó apegado a la Constitución y las leyes, entonces no hay problema. Pero sin embargo, si el funcionario ha actuado contrario a la Constitución, por ejemplo, como cuando hay sentencia contra un funcionario y el funcionario endiosado, que se cree un dios del Olimpo, ¿verdad? Dice, yo no voy a pagar esa sentencia. Entonces ahí el Estado está desacatando una sentencia de un tribunal o una sentencia del Tribunal Constitucional y en ese caso, en esa acción de repetición, el funcionario va a resultar perjudicado en su patrimonio. ¿Por qué? Porque ha incumplido una sentencia y ha desacatado una decisión. Ahora mismo hay un proyecto de ley de modificación de la ley de la jurisdicción contenciosa que tiene más de 14 años. En el artículo 66, en el párrafo 1, establece pena privativa de libertad de hasta 2 años de cárcel para el funcionario que incumple una sentencia. Obviamente, yo tengo la esperanza de que en algún momento se apruebe esa ley, pero conociendo los funcionarios que tenemos y los políticos, no creo que eso se va a aprobar de manera pacífica. O sea, la población, nosotros abogados como auxiliares de la justicia, tendremos que hacer toda una cruzada para que eso se apruebe. ¿Por qué? Porque eso va a acabar con el tema de esa discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos, que a pesar de que ellos cuando se juramentan, dicen, juro cumplir con la Constitución y las leyes, luego que se suben en el cargo, obviamente ellos creen que son dueños del país y son dueños de las instituciones y se le olvida que ellos están ahí para servir, que son funcionarios públicos que están ejerciendo una competencia delegada de manera directa cada 4 años, lo que son de elección popular, o de manera indirecta, lo que son nombrados por un decreto. Ahora bien, Rigoberto, mira, hay un tema, y tú lo has tocado y es importante. Lo que pasa es que nosotros también los ciudadanos, históricamente en República Dominicana, tenemos una actitud pesimista, que decimos que aquí no progresan las cosas, que este país se jodió, que aquí no... Bueno, pero es que si tú no actúas en justicia, ¿cómo tú sabes si las cosas van a funcionar o no?
Te voy a poner un solo ejemplo. En el ámbito del derecho del consumidor, había, por ejemplo, cuando una persona iba a una tienda y compraba una nevera, un televisor o un equipo de música y venía con un defecto de fábrica y tú ibas a reclamar que te lo cambiaran y no había en ese momento, el establecimiento te daba una nota de crédito, ¿verdad? Para cuando hubiera. ¿Qué pasa? Esa nota de crédito, Gilberto, óyeme bien, esa nota de crédito duraba 30 días. Sin embargo, producto de las quejas de los usuarios, de los consumidores y usuarios, esa queja llegó a oído y la denuncia también, que son anónimos en Proconsumidor, llegó a oído de Proconsumidor. ¿Y qué hizo? Cuando estaba Altagracita Paulino, ella dictó el Consejo de Proconsumidor, la dirección ejecutiva, dictó una resolución diciendo que a partir de tal fecha las notas de crédito duran un año. Fíjate la diferencia de 30 días a un año. ¿Y qué pasa? Que las empresas o los proveedores se quedaban con miles de millones de pesos de los usuarios. ¿Por qué? Bueno, porque los usuarios no reclamaban. En un estudio que nosotros hicimos hace como un mes, se pudo observar que Proconsumidor, a través de las gestiones de Proconsumidor, se le devolvía a los usuarios más de 2.000 millones de pesos, mucho dinero. Eso es para aquellas personas que son pesimistas, siempre se viven quejando y dicen que aquí las cosas no funcionan. Bueno, es que las cosas no funcionan, tú no sabes si van a funcionar o no. Tú lo que tienes que actuar en justicia y no pensar en la individualidad, sino que tenemos que pensar en el colectivo. ¿Por qué? Porque es posible que yo no me interese, por ejemplo, quizá 2.000 pesos o 3.000 pesos que me devuelvan, pero con mi acción yo puedo beneficiar a muchas personas, a miles de personas. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, la ley 8, la Constitución establecía en el artículo 185, numeral 1, que cuando una persona va a accionar ante el Tribunal Constitucional, tiene que tener un interés, o sea, cuando va a presentar una acción directa en inconstitucionalidad, tiene que tener un interés legítimo y jurídicamente protegido. Y había una señora entonces, la ley, el artículo 35 de la ley 1320 de divorcio establecía que cuando una mujer se divorcia, dejaba a su pareja, no podía volver a casarse sino después de 10 meses. Obviamente, esto en los tiempos de hoy, con la certeza que hay de la prueba de ADN, esa disposición parece una aberración, pero esa era la única medida que tenían los legisladores, porque esa ley de 1950, para evitar todo el problema social y familiar que había con personas que se divorciaban, mujeres que se divorciaban o se dejaban de la pareja y podían quedar embarazadas de la pareja, pero se casaban con otro. ¿Qué pasa? Que obviamente con la certeza que hay de la prueba de ADN, ya se puede saber con certeza si una mujer de quién es el padre o no. Ahora, ¿qué pasó? Que había una dama que ni estaba casada ni se había divorciado, o sea que en ese momento ese artículo 35 de la ley 1320 de divorcio no le perjudicaba. Sin embargo, aún así, ella accionó ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Mira, si bien es cierto que el artículo 185, numeral 1 dice esto, pero como, oye bien, como ella es mujer, se puede en algún momento casar y posteriormente divorciarse, esta ley le puede afectar en el futuro. Por eso este artículo de esta ley es inconstitucional. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí, Rigoberto, con esta sentencia? No solo fue que esa sentencia favoreció a las mujeres, prácticamente 5 millones de mujeres, o 5.5, que son la mitad de la población, sino que favoreció también a todos los hombres. O sea, que esa sentencia no solamente favorece a las mujeres, sino a los hombres. ¿Por qué? Porque a partir de esa sentencia, de ese precedente que estableció el Tribunal Constitucional, dictando una sentencia extensiva, ¿verdad? A partir de ahora, cuando una persona entienda que una ley le hace daño hoy, mañana, dentro de un mes, un año, 5 años, puede accionar ante el Tribunal Constitucional. Esto es un claro ejemplo para aquellas personas que son pesimistas, que dicen que aquí no vale la pena luchar, no vale la pena ir a los tribunales, que aquí como quiera da lo mismo, que este jodió país, que esto se jodió, y una serie de calificativos autodecalificándose. Y entonces, ¿qué pasa? Que no podemos dejarnos vencer por el cansancio. Esa cultura derrotista que tenemos, debemos cambiarla, porque yo soy de lo que digo, Rigoberto, que lo que nunca se comienza, nunca se termina. Si usted le saca al mar una gota de agua, es menos mar. Si le saca al desierto un grano de arena, es menos desierto. La idea es que nosotros tenemos que accionar en la justicia y ante las instituciones públicas, los entes reguladores. ¿Para qué? Para darle la oportunidad de que ellos dicten las normas que nos van a favorecer a nosotros.
Sí, pero una situación que se da es que el Estado como tal, porque mucha gente no entiende el concepto de lo que es Estado. El Estado es un padre de X cantidad de hijos que tiene que velar por el bien y la protección. Y no solamente velar, sino ayudar a que esos hijos se desarrollen por encima de la capacidad de que se le pueda permitir. Eso es un Estado. Pero aquí se confunde Estado con gobierno y se entiende que los gobiernos son lo que representan o son los que trabajan en el Estado. Y esto es como si fuera un camión. Los gobiernos son choferes de esos camiones donde transportan esos ciudadanos llamados dominicanos. ¿Qué sucede? El Estado debería de crear condiciones en materia judiciales para que esos recursos de amparo, habeas corpus, les sea más fácil a los ciudadanos y, ¿por qué no? Que hasta para los mismos abogados. Porque usted sabe que cuando hablamos de un recurso de acción directa de inconstitucionalidad, se necesita obligatoriamente las vías de un abogado para poderlo interpretar. Pero eh, yo estoy analizando incursionar ahora mismo con situaciones relacionadas a la ley 87-01. Por ejemplo, su padre tiene 75 años. Usted vive en Canadá, en Francia, en Europa. Él está solo aquí, usted se lo lleva para allá porque aquí está en un estado de vulnerabilidad. Toda su familia, todos sus nietos, su esposa están allá. Bien. Él tiene 3 millones en la FP. Él se hace ciudadano francés. Ya él no quiere volver a República Dominicana. ¿Qué sucede con la ley? Que los fondos no se le pueden entregar. No se le pueden entregar todo directo porque se le entrega a través de una pensión. Entonces, en esas condiciones, se debe buscar la manera, o yo voy a tratar de ver qué vía tenemos que accionar sobre ese caso particular, porque así hay muchas personas que están en esas condiciones. Entonces, tú lo analizas, por él está obligado entonces a quedarse en el país. Entonces, su seguridad, su alimentación, su bienestar, su dignidad como ciudadano depende de una ley para él poder recibir lo que él ahorró durante toda su vida. No sé si entiende el análisis de lo que está pasando. Perfectamente, perfectamente. Mira, Rigoberto, yo he escrito más de 30 artículos en contra del sistema dominicano de seguridad social, que ese Sí, sistema sí, ni es seguro ni es social tampoco. me consta. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la ley establece esa modalidad y solamente se le entrega el dinero completo a la persona que cumple 60 años y cuando no cumple la cantidad de cotizaciones para una pensión. Pero lamentablemente, tú sabes que hay demasiados intereses en este tema y los legisladores, fíjate todo el esfuerzo que se han hecho, las instituciones, pero cuando tú tocas el tema de los abogados, por ejemplo, hay muchas ONG como Fundación Justicia y Transparencia que los ciudadanos pudieran acercarse, que no necesariamente tú necesitas un abogado. O sea, tú necesitas un abogado, pero hay muchas ONG que defienden personas sin tener que pagarle recursos. Y si es, por ejemplo, en materia penal, tú tienes los abogados, los defensores públicos. O sea, y tú tocaste el tema de David, no quiero dejarlo pasar por alto. Por ejemplo, en el caso de David, aparte de las sanciones penales y civiles, el Estado es responsable, la policía nacional es responsable, los agentes son responsables y el Estado es responsable por la muerte de ese joven. Ahora, eso está en los tribunales penales, no sabemos si la familia a nivel de materia civil, obviamente hay que esperar que termine todo el proceso, pero obviamente hay indemnización para los policías, pero no solamente debe ser para los policías, sino también para el Estado, ¿verdad? Porque el Estado tenía, o sea, tiene la responsabilidad de actuar en ese caso de manera solidaria y compromete su responsabilidad. Bien. Doctor, me están informando que solamente nos quedan 10 minutos para que nos Ajá. corten. Me gustaría que usted se despidiera y diera sus recomendaciones finales. Y si está interesado, si así usted lo entiende, dónde las personas pudieran localizarlo para estos tipos de casos y qué pueden hacer los ciudadanos en caso de que sientan que tienen un derecho vulnerado. Bueno, primero agradecer la oportunidad que tú me brindas por llegar a este público a través de esta plataforma. Mis teléfonos son, lo puedes poner en pantalla, 829-986-4049. Pero mi mensaje
final para los ciudadanos. Yo soy una persona que creo en mi país. Y yo digo que a pesar de las situaciones, todavía nosotros podemos mejorar este país. Ahora, tenemos un compromiso, porque tú hablabas del Estado, pero el Estado somos todos. O sea, el Estado está conformado por todos los ciudadanos. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos un compromiso de que de velar por la calidad de la democracia y la institucionalidad. ¿Por qué? Porque los cambios, Rigoberto, no vienen de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en el artículo 22.4 el derecho a petición. Eso significa que nosotros, los ciudadanos, podemos solicitarle a las instituciones públicas situaciones, por ejemplo, que les regule en relación a tal cosa o que mejore los trámites burocráticos. Pero también en el artículo 75.2 se dice que yo tengo un derecho fundamental a que, bueno, a velar por la calidad de la democracia, la institucionalidad y también velar por el patrimonio público. En ese sentido, el artículo 246 dice que yo como ciudadano tengo el derecho a velar por la fiscalización y control de los fondos públicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Rigoberto? Que nosotros muchas veces en nuestra juventud no estamos en eso, estamos en temas de Yailin, estamos en temas de farándula y no estamos en lo que debemos estar. Sí, y no nos percatamos que si nosotros no accionamos para mejorar la calidad de la democracia y de la institucionalidad, nuestros hijos van a tener pocas oportunidades y los hijos de nuestros hijos. O sea, una persona que tiene 30, 40, 50 años, si no hacemos nada, si le dejamos esto a los políticos, entonces nuestros hijos no van a tener futuro. ¿Estamos claros? Y el mensaje final es que nosotros, ciudadanos, tenemos un poder cada 4 años de mejorar el status quo de, República, de nuestro país, ¿verdad? Tenemos cada 4 años el poder, lo que pasa es que no lo sabemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, elegir mejor nuestras autoridades. Y la idea final es la siguiente. Nosotros tenemos que dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos. Un ciudadano que protesta. A mí me pareció fantástico y estoy contento con la protesta de los cacerolazos. Mucha gente dice, ¿qué yo voy a hacer tocando una cacerola? Sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque fíjate, ¿de dónde vinieron los cacerolazos? Cuando el presidente se vio obligado a retirar la reforma. Fue de los cacicazgos, la parte alta, media alta. Estamos claros, no fue de Gualey ni de Capotillo que salieron esos primeros esfuerzos, ¿verdad? De cacerolazo, Piantini, Gascue, Evarito Morales, o sea, la clase media alta, el millón. Entonces es importante que la sociedad entienda que debemos participar. No podemos dejar que nos venzan por cansancio. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se une en la lucha y beneficio de sus intereses, no hay forma humana, ni hay ejército, ni hay gobierno que pueda detenerlo. La idea final es que nosotros dejemos de ser habitantes y nos convirtamos en ciudadanos de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tenemos el deber y la obligación de legarle un mejor país a las futuras generaciones. El asunto máximo, finalmente, es que se ha utilizado la estrategia con el pueblo dominicano de divide y vencerá. Lamentablemente la sociedad está dividida en sectores de color, en partidos, pero que hoy los blancos no protestan porque están los verdes, mañana los morados porque están arriba no van a protestar. Y en fin, eso todo radica en que los ciudadanos no conocen su derecho, independientemente que esté quien esté, aunque yo sea de este gobierno, del que venga, yo tengo el derecho, la facultad como ciudadano de exigirle a mi partido que camine como lo dicta la Constitución, porque es que tenemos que apoyarnos en la Constitución. Todos los gobiernos están obligados a cumplir esta ley, que es la que lo obliga a hacer todo. Y dentro de eso está la creación de concientización a la juventud, porque mira, es lamentable lo que está pasando con la juventud. Estos muchachos en los barrios, tú los dejas a las 7 de la mañana y regresa a las 9 de la noche y están en la misma esquina. Pero vamos a hacer un programa especial, vamos a llevarlo a Infotec, vamos a prepararlo, vamos a capacitarlo. Motoristas, 50 motoristas en una esquina, no, eso no es posible. Muchachos jóvenes que están perdiendo su futuro, a veces ni bachilleres son. No, mira, si te me hace bachiller, te voy a dar un incentivo de tanto. Y las cosas así van caminando. Pero los funcionarios y los políticos no les interesa, porque como dije, mientras más ignorante sea ese pueblo, más fácil será de dominar para que vaya cada 4 años a votar por cuál o tal partido.
Sí, sí, Rigoberto, pero si la población se sienta a esperar que los cambios se produzcan de lo político, entonces nosotros vamos a secar. Estamos claros, o sea, nosotros tenemos que revertir eso, ¿verdad? El Estado tiene la obligación, sí, pero si el Estado, por ejemplo, mira, claro que y valga la cuña, tiene muchísimos programas gratis para la gente se prepare. Entonces, ¿cómo un joven puede durar el día entero si no influencer viendo una red social, perdiendo el tiempo? Entonces, yo vuelvo y digo, esto es como la salvación. El dominicano tiene que ponerse la pila. Está bien que el gobierno, pero tú hablas de lo político, pero no todos los dominicanos están inscritos en un partido político. Entonces, el tema es que cuando estamos, fíjate cómo el pueblo se unió con el tema de la reforma fiscal, porque es un tema de interés nacional que laceraba esa reforma, los intereses y el estómago de los ciudadanos. Bueno, así tenemos que hacer cruzada como el tema del 4% y otras más. Pero la clave es que nosotros tenemos muchísimos mecanismos de participación en la Constitución y ahora mismo en las redes sociales tenemos un aliado extraordinario. Ahora cualquiera de nosotros con un celular somos comunicadores y Sí, sí, podemos sí, informar sí, sobre sí, cualquier sí, situación que esté pasando. Lo que pasa sí. es, como te digo, que no podemos quedarnos de brazos cruzados porque si nos sentamos a esperar que las cosas cambien, nada va a cambiar. Bueno, infinitamente gracias, Máximo. Espero que me regale otro día, otro A tus órdenes. 45 minutos de su valioso tiempo. Sabemos, Cuando tú entiendas, estamos a tus órdenes. Soy un soldado de eh, la patria. quisiera ver cómo me puede colaborar con otro colega. Me saluda el doctor Harold, que es un joven brillante de este país que nos sentimos orgullosos, al igual que usted. Muchos jóvenes capacitados que están ahí y que podemos sacarle provecho y que están en disposición de Te, servir te, como te ejemplo, porque aprovecho, digo, nosotros, Berto. me incluyo, venimos desde abajo. Claro, claro. Tengo una persona que se experta en derecho migratorio norteamericano, Bernardina Reynoso, que ya yo le hablé a ella de este proyecto. Entonces nos pondremos en contacto para que tú la invites a ella y ella participe. ¿Está bien? Excelente, excelente. Gracias, hermano Máximo. Gracias, profesor. Hasta una próxima ocasión. Nos despedimos de ustedes del canal El Momento. Hasta la próxima. Bye, profesor. Bye, muchas gracias.